¿ya? Más que todo por eso. A ver, voy a compartir pantalla. Eh, a ver, vamos primero a revisar el documento que les envié. Ya, este documento es el que trabajamos el semestre pasado. Igual, si hay algo que ustedes consideren que no se pudo ver o es muy complicado o podemos hacer un poco ajustes. Obviamente sin salirnos del contenido, porque aunque no es este contenido no es exactamente el que está subido en la oficial en la plataforma de gestión de cursos. Es, digamos que en cierto modo sí se apega en lo mayor posible. ¿Qué es lo que no se incluye aquí? Es regresión lineal simple, tampoco se incluye aquí pruebas de hipótesis para muestras pequeñas, ni tampoco muestras pareadas. Ya, entonces, en la que está subida en la plataforma no dice el alcance, lo dice de manera general todo lo que es pruebas de hipótesis. Entonces, aquí como que hemos llegado solamente a esto. Ya. Vemos un poco el contenido, la parte de introducción a la estadística, lo que son definiciones básicas, un poco aquí también te guía cuáles son las definiciones básicas que hay que revisarlas, estructuras básicas de los datos y clasificación de variables. Y el tema de introducción al software estadístico yo lo dejo opcional. El semestre pasado, si bien es cierto, no todos trabajamos con R, pero le dimos las opciones a los estudiantes dándoles plantillas. Unas plantillas, ya les voy a mostrar qué tipo de plantillas son las que Catherine nos compartió en algún momento y me parecen muy buenas y que les puedo ayudar a los estudiantes si ellos quieren aprender un poco R, ¿no? Estas son las plantillas que ella me heredó y heredó a algunos profesores que lo trabajó con estudiantes de estadística. Estos son los temas que se ven, por ejemplo, y ejercicios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de datos de cliente, donde se ven medidas de tendencia central, habla sobre definiciones, cuáles son las líneas de código. Es una plantilla de un ejemplo y la explicación por cada una de las medidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos visualizaciones de datos también. Eso les puede ayudar un poco a los estudiantes en el caso que ellos quieran trabajar ciertas cosas con R. Por eso lo dejo en el documento, lo dejo como opcional, ¿ya? Pero aquí esto también les puede ayudar, ¿ok? Fíjate que estamos hablando de variables cuantitativas y cualitativas, los box plot, tiene que ver netamente con parte descriptiva, ¿no? Y visualización, ¿ya? Tienes todo esto. Bueno, todo esto se les puede ayudar a los chicos en el caso que quieran ustedes un poco que ellos manejen R, ¿ya? Lo he puesto aquí, opcional. Mayormente han trabajado ellos en el Excel, mayormente. Ahora, ellos sí tienen nociones de programación porque ellos ven, ellos ven una materia de, ¿cómo es? Introducción a la, no, no es introducción, es bueno, pero es de programación. Ven una materia de programación previo al curso de estadística. Entonces, digamos que tienen nociones, pero obviamente no todos vienen con esa destreza o habilidad. Ya, y si nos tocó, entonces para ir avanzando, pues permitimos hacerlo también en Excel. Ya, estadística descriptiva, variables categóricas, variables numéricas, descripción numérica de los datos. Nosotros no incluimos la vez pasada lo que son datos agrupados, sino que simplemente las fórmulas referente a medias, varianzas, etcétera. Este, Vimos también análisis descriptivo bivariado, asociación de dos variables cuantitativas, coeficiente de correlación, sus propiedades, correlaciones versus outliers, asociación entre variables cuantitativas y cualitativas, tablas cruzadas. No hemos visto pruebas de independencia, solamente hemos visto tablas cruzadas que se pueden dar, ok, con ellos. Yo tengo un comentario, Pamela. Sí, dime nomás. Bueno, de mi experiencia dictando estos cursos de estadística para el básico, se suele enseñar este tema de tablas de frecuencia. Eh, o sea, todos sabemos que las tablas de frecuencia son para variables categóricas, así como está allí, ¿no? Pero Ajá, se suele hacer ejercicios como se les da a los estudiantes un vector numérico y se les pide que construyan.
que transformen esa variable numérica a una variable categórica para construir esa tabla de frecuencias. Y eso no es muy recomendable en el análisis de datos, transformar variables numéricas a categóricas. Sé que esa tabla de frecuencias se suele usar al transformar una variable numérica a categórica para Sí, construir, por ejemplo, los histogramas. Pero sí. creo que se les puede directamente a los estudiantes explicar cómo se forma el histograma sin hacer ejercicios transformando variables numéricas a categóricas con Ok, tablas de más frecuencias. más que eso, sí me gustaría que ellos sepan que existe esta forma de representación y sepan leerla. Mucho más allá de transformar de datos numéricos a categóricos, es más bien que sepan interpretar si en algún momento ven una tabla de estas. O sea, enfoquémonos un poco más en esto, en la lectura de ese tipo de gráficos, Claro, más que en la construcción. es que se pide ese tipo de ejercicio en donde ellos tienen, y eso crea mucha confusión en ellos, porque ellos creen que en la tabla de frecuencias se las usa para variables numéricas, cuando no es así. Se usa para describir variables categóricas. Sí, Pero ese es el ejercicio típico de estadística para el básico que se da en la SPOL, de transformar una variable numérica a una categórica. Y eso no está, no es correcto, o sea, no se recomienda hacer en la práctica. Por eso yo siempre me he ido en contra de esa práctica o de ese tipo de ejercicios, pero no se ha logrado cambiar todavía eso en los cursos del básico. Yo O sea, preferiría, sí, mira, o sea, yo sí coincido con lo que dice Olga. Muchas cosas de lo que se da en estadística es como que está divorciado de lo que se hace realmente en la realidad para interpretar datos, ¿no? Pues, sin embargo, digamos, esto aparece en los textos, eso de que se hace marcas de clase, o sea, una forma, digamos, de representar gráficamente estas variables que son de tipo cuantitativo es tratar de transformarlas en categorías, ¿no? ah, Entonces, porque es una forma, digamos, como, a ver, o sea, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Tratar de representar, digamos, esos datos que son voluminosos, inentendibles en tablas o gráficos, ¿no es cierto? Entonces, claro, para las variables que ya son digamos, categóricas, eso es como que inmediato. Sin embargo, ¿qué se hace con las variables que son de tipo cuantitativo? Entonces, ¿qué gráficos, por ejemplo, nos permiten representar esa gran masa de datos? claro, Entonces, claro, sería otro si tipo. digamos, lo tradicional es que se coja esto y se lo transforme en categorías para tratar de hacer un histograma. Sí, O también tratar de interpretar, o sea, esa data a través de una tabla de frecuencias, o sea, de alguna manera ver, por ejemplo, las cuestiones de la simetría o del sesgo, o sea, pero sea, yo claro, es sí coincido que, también en lo que dice Pamela, o sea, más acá nos enfocamos en interpretar y es más en sí, las evaluaciones que hicimos el semestre anterior me parecieron bastante interesantes, más aproximadas a lo que debería ser esto, ¿no? sí, sobre todo Ya, para digamos, ellos. interpretar tablas, Ujú. claro, interpretar tablas. Ahora no sé si es que realmente hay que hacerlo en las clases, o sea, construir tablas así, transformándolas en categorías, porque verás que sí puede ser interesante. Por ejemplo, en esto de edades, ¿qué haces con las edades? Por ejemplo, dice, a ver, Ajá. tenemos clientes o pacientes y queremos hacer una interpretación gráfica para ver cómo están agrupados. Entonces, lo normal es que sí se llegue a un histograma para ver cómo es esa distribución. Entonces, ponerlos en grupos etarios o como sea, pero igual tienes que transformarlos de alguna manera en categorías. Sí, Pero no sé mira, si conviene hacer eso en las ahí sería, clases. claro, no sé. Sí, sí, coincido con lo que ustedes dicen. Lo ujú, único es que no lleguemos a esa confusión en los estudiantes de que las tablas de frecuencia son para variables numéricas también. Ellos no saben, a la final cuando se sí, hace mucho de esos sí, tienes ejercicios, razón. Y mira, ellos se confunden. el semestre pasado hicimos dos cortes sobre el proyecto. El primero, entregable era estadística descriptiva, y un poco hay que guiarles de la mano a los estudiantes, para que ellos, si es que hay la necesidad dentro de su proyecto y de poder manejar el tema de tablas cruzadas y llevarlas de variables cuantitativas a cualitativas, ya un poco guiarlos en eso para el primer parcial, pero ya en la parte práctica del proyecto, ya en su entregable, ya. Más bien guiarlos de esa forma, si es que hay alguna forma mejor de la que ellos estén usando y por ahí guiarles en esa parte, pero más quiero enfocarme
en que ellos sepan que se puede dar estos casos y que ellos puedan leer y entender estos casos cuando me dan Es una tabla decir, cruzada. es decir, que nosotros no debemos de enseñarles a hacer la tabla de frecuencias a partir de un vector numérico, ya no se enseña eso aquí en No este curso. enfocamos tanto en eso. O sea, la vez pasada yo le mandé como, o sea, le expliqué de manera, no como un taller, sino en clase más o menos indicarle cómo es las variables que debo tener las dos columnas, pero más que todo es hacerles un trabajo que ellos lo hagan en Excel, o sea, tengan una idea y en Excel ellos lo Claro, hagan. Ya. informáticamente sí lo hace, o sea, Excel sí lo hace. O sea, tú le pones Sí, ahí un ajá, vector numérico y te lo transforma en histograma. exacto. Entonces ellos que lo manejen en un Excel, que ellos sepan cómo hacerlo en el Excel. No a Ya, mano. no a mano, sino que en el Ok. Excel ellos ya sepan construirlo. Ya, al menos en eso. Es como que decir, si ya sabes construirlo en el Excel, ya es más fácil entenderlo de cómo es la construcción, que si yo lo hago en algún momento en un software, yo sé que tomo las variables de tal manera. Ya, pero no Y en puedo hacerlo clase. en R. Te aconsejo que mejor empieces por Excel para que ellos en la carpintería sepan un poco armarlo. Ya, quizás como una tarea. Y después le puedes mandar, más adelante ahí también dice talleres asíncronos, el taller Sí. primero, el taller sumativo podría ser un asincrónico y lo mandas a la final utilizando R, pero que ellos ya hayan hecho en Excel y entiendan. O sea, así lo manejamos la vez pasada, que también lo sugirió Francisco, me pareció muy bueno, y la verdad que me fue bastante bien manejarlo así, que ellos empiecen con un Excel y en el taller sí les puse para que ellos lo hagan en grupo de manera sincrónica, pero ya en R, por ejemplo. Pero igual se los dejo a su criterio. Ujú. O sea que en el examen se les va a dar gráficos y ellos tienen que interpretar, no tienen Sí, que el año, bueno, ya construir nada. después de demostrar los exámenes que hemos estado haciendo, incluso en el básico también se está manejando así, por si acaso, es más el tema de interpretación. Ok, Entonces te dan tablas, te dan resultados, te dan histogramas, te dan diagramas de caja, gráficos de dispersión y te hacen ciertas preguntas sobre interpretación, ok, pero sobre interpretación referente al problema. Entonces ellos deben contestar qué significa referente al problema esos gráficos y todo eso. O sea, nos estamos ok. enfocando más de esa manera. Y O sobre todo sea, en sí estos tienen que cursos. interpretar tablas también. O sea, tablas de Claro, frecuencias tienen que sí, interpretar. Sí. exacto. No solo gráficos, tablas también. Eso, Claro. O sea, de tablas alguna también. manera que Pero por ejemplo, o sea, no hay está que enseñarles no digo yo, no hay que enseñarles a construir, por ejemplo, a construir estas clases, la regla o de sea, Sturge. O sea, sí hay que explicarles cómo se esa regla no tiene construye. sentido. Ajá, Esa regla, por ejemplo, del número de clases, no tiene sentido esa regla. Hay muchas reglas. Ahora, enseñarles tal vez sí, sí, no sé, tal vez sí tenga sentido un ejercicio máximo para que ellos comprendan, porque a la larga ellos sí tienen que comprender que esa tabla de frecuencia está representando de alguna manera ajá, las mediciones sobre una variable cuantitativa, eso sí es exacto. cierto. Sí. O sea, no es que es prohibido, digamos, llevar una medición que se ha hecho sobre una variable cuantitativa a una tabla de frecuencias. Eso no es verdad. O sea, la tabla de frecuencias a la larga sí sintetiza, digamos, lo que se ha medido sobre una variable cuantitativa, porque esa se la ha transformado en clases y finalmente esas clases se las representa así. O sea, ellos sí tienen que saber esa interpretación, Ujú. porque cuidado también, chuta, les mandamos el mensaje, no, esto solo es para variables categóricas. Entonces, ellos tal vez vayan a pensar de que si es que se ha hecho una medición sobre una variable cuantitativa, nunca se la puede llevar a un Claro, histograma. pero Ajá. de lo que en mi filosofía no es recomendable hacer, pero se puede hacer, es verdad, se puede hacer. Es que en la Pero práctica es lo van a que ver. no puedes decir eso porque sí se hace. Hasta, o Sí. sea, si tú ves las variables cuantitativas, sí se las representa finalmente en un histograma para ver incluso cómo es la forma de Ah, su distribución. No Ujú. entiendo claro. por qué tú dices que no se hace. No es Ah, verdad, se no, hace en la claro, práctica. se usa la tabla de frecuencias para construir histogramas, pero esa práctica de transformar una variable numérica a una categórica no es recomendable O hacer. sea, eso lo hace el software, Olga. No puedes, no sé, la verdad es que no sé si te estoy entendiendo. No entiendo por qué dices que no es recomendable cuando eso lo hace. Tú coges R o coges Excel y una medición sobre variables cuantitativas las llevas a un histograma. ¿Cómo visualizas tú una variable cuantitativa para ver la distribución, por ejemplo, cómo es su Bueno, asimetría? entiendo el punto, pero no es muy importante, digamos. Son también tal Bueno, vez yo pienso que sí es cuestiones importante. filosóficas.
Sí, yo pienso que sí es importante. De hecho, es la forma más común de, de poder interpretar. La No, estadística y sobre descriptiva simplemente todo, es la interpretación de los Pero datos, y los sí, sí datos son entiendo el voluminosos. punto, sí entiendo el punto que los estudiantes deben de saber interpretar una tabla de frecuencias construidas de una variable cuantitativa. Sí, lo voy a dictar, eso está claro igual se para van a mí. topar con eso, Olger, tarde o temprano se van a topar con ese tipo de resúmenes de los datos, ¿no? Entonces, si ellos no saben y piensan que no se puede dar, entonces sería, sí, o sea, sí pienso que ellos deberían saberlo, al menos interpretarlo y leerlo y entenderlo, si lo Sí, ven. sí, sí, Ujú, sí. Claro, y como dice Fernando, se lo usa para construir el histograma, es verdad. ujú. Ok, aquí están las fechas, ya actualicé las fechas, más o menos, esto es el estimado, obviamente puede ser que ustedes vayan más rápido, vayan más lento, pero tratemos igual las fechas o la semana que son de elecciones, respetarla, las semanas que son exámenes, pues obviamente esas van de ley, ¿ya? Y aquí tengo un taller sumativo, es decir, que habrían 4 talleres, porque en el primer parcial que llega hasta la parte de probabilidades, tengo el taller, tengo los 2 talleres y tengo 2 lecciones. ¿Ya? Tratemos de ajustarlo, pero al final el tiempo no nos da y no se hacen los 2 talleres. O sea, ustedes verán si es que lo programado serían 4 talleres, al menos 4 talleres, de los cuales yo estoy programando el primero y el último como asincrónico y los otros en clase, ¿ya? Para poder completar, porque a veces el tiempo es corto. A pesar que el contenido no es tan extenso como el básico, con ellos se avanza bastante lento, ¿ya? En temas de teorías de probabilidad perdón, teoría combinatoria y probabilidad, lo que son experimentos aleatorios, la parte de definiciones, la probabilidad de un evento, probabilidad condicional y terminamos con probabilidad total y teorema de Bayes. Ya, ejercicios no tan complejos, tratemos de hacerlo. Eh, Pienso que cada término, pues uno aprende quizás de los errores del término pasado, pues habría que hacerlos un poco más, con ellos, un poco más suave ciertos temas, sobre todo por la complejidad quizás de entendimiento, ¿no? Este, con los chicos, ¿no? Bueno, el examen parcial está para la fecha del 17 al 21 de noviembre, entonces tendríamos que terminar hasta ahí. Teorema, no creo que avancemos lo que son variables aleatorias, discretas y continuas, aunque el semestre pasado yo lo había puesto para el primer parcial empezar un poco a revisar ese tema, pero la mayoría no alcanzó, así que eso lo dejamos para el segundo. Yo tentativamente lo he dejado para el segundo, como se fue o como pasó el semestre pasado. Pero si ustedes pueden adelantar un poco más, sería mejor para tener más tiempo, porque el segundo parcial sí es bastante corto. Ya tenemos aquí en la parte de variables discretas, obviamente esta parte es teórica, variables aleatorias discretas, funciones de probabilidad, distribución acumulada, valor esperado, todo esto para discreto nada más, y las distribuciones discretas y sus aplicaciones como Bernoulli, binomial, Poisson, binomial negativa. Y le puse geométrica, pero más que todo enfatizar que es un caso especial de la binomial negativa, ¿no? Este, y de ahí saltamos Ah, directamente. ¿Algo me ibas a decir, Fernando? sí, sí, sí. Mira, o sea, por ejemplo, en continua solo vemos la distribución normal, eso no sé, o sea, verás que en la probabilidad, digamos, al menos desde el punto de vista de esta estadística paramétrica, lo más importante son las distribuciones. Yo Sí, veo que aquí hacemos, por ejemplo, todo ese énfasis en el primer parcial, eh, en tratar de hallar probabilidades a través de las técnicas del conteo, digamos, esas probabilidades que, por ejemplo, una forma la toman como, como la distribución hipergeométrica. Eso, por ejemplo, para mí no sí. tiene ninguna utilidad. Güey. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos, digamos, me acuerdo la primera evaluación, los estudiantes, en ese sentido, eso ni siquiera Sí, o sea, les va muy mal, Fernando. les va muy. Ajá, Cuando yo creo que la sí. probabilidad, pues, o sea, eso, Olger, que es estadístico, él tal vez pueda aportar, digamos, en este debate, porque lo importante es ir enriqueciendo. Yo creo que la probabilidad lo que tiene sentido es evaluarla a partir de las distribuciones, por lo menos para ellos, ¿ya?
Esto de sacar Definitivamente. probabilidades forzadas a través de las reglas de conteo y tratar de aplicar la teoría de conjuntos, por ejemplo, para hacer unos ejercicios complicados de determinar, por ejemplo, las cardinalidades y de las intersecciones. Eso para mí es una cosa que no, para ellos no les va a servir nunca. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tal vez incluso avanzar en la distribución exponencial y todo eso. Yo, por ejemplo, en el curso anterior, como no había dado este curso, yo esa parte de la probabilidad basada en la técnica del conteo la di muy, muy rápido y más bien me había adelantado, yo estaba dando distribuciones discretas porque yo pensaba que el examen era hasta distribuciones discretas, que era lo más Ya, importante, digamos. O sea, ahí es donde se pueden sacar como que aplicaciones prácticas, o sea, de la probabilidad, pero eso de sacar esas probabilidades a partir de reglas de conteo, para mí no. Sí. Y hace más complejo también Hace el súper curso. complejo. Y ellos no tienen esa mentalidad de un matemático, digamos, para abstraerse, porque o sea, la teoría de conjuntos es una abstracción. ok, entonces, qué es lo que sugieres, Fernando? Yo lo que te digo es que avancemos hasta discretas y, Y y se ese evalúa tema, y se porque evalúa parece que hay una discretas. Al primer parcial se sí, evalúa discretas. Y no le damos sí. mucha importancia a teoría, pero obviamente vemos esa parte de O sea, sí hay que probabilidades para dar, que ellos claro, tengan el un teorema poco de la Bayes, noción. eso sí. Eso sí, toda esa parte es importante, la parte de la probabilidad total, la probabilidad de Bayes, está bien, pero eso de hacer mucho énfasis en la teoría del conteo, porque mira, ¿qué hay en el primer parcial? La parte importante es la cuestión de la estadística descriptiva, porque ellos, Sí, esa parte sí deberían sí, comprenderla bien, ¿ya? exacto. Eso tenemos que dar bien. Y de ahí en esta parte que dice teoría de combinatoria y probabilidad. Para mí lo que tienen que comprender es el concepto de la probabilidad y que detrás de esto están los conjuntos, ver la probabilidad condicional, Los eventos. los eventos, todo eso. Pero eso de las reglas del conteo, Ya. Y Ok, eso no. entonces en de probabilidad, pronto veamos eso. podamos Sí, hacer ejercicios, perdón, Pamela, que te interrumpí. De sí. pronto podamos hacer ejercicios bien sencillos, uno que otro, y pasar. Como para que Claro, ellos tengan una noción de, digamos que la probabilidad es, es como el conteo del número de eventos dividido por en ese específico situación dividido por el número total de eventos. claro, pero que ese conteo no sea demasiado complicado, digamos, Claro, claro, un sí, sí, sí. pensamiento del dado, de dos dados, el contar. Algo Ok, así, ¿verdad? y le Esos damos más énfasis conteos, a la probabilidad sí, total y teorema de Bayes, más bien como aplicación de esa unidad. sí. Ya, está bien, me parece. De acuerdo. Y avancemos hasta las variables discretas. Y discreta sería el primer parcial hasta discretas. Ya, sí tienes O veamos buena. cómo nos va también, Lo porque, veamos Claro, cómo veamos nos cómo nos va, va. pero Ajá. alguna introducción a las discretas Ya, entonces vamos a ajustarlo hasta podría aquí, ser lo ¿ya? que Voy a tengamos de las pasar esto de acá a discretas. acá. Claro. ¿Sí? de Yo no hecho, sé si se arriba, puede dar distribución exponencial para dar algo sobre los tiempos, o sea, probabilidades sobre tiempos de sobrevivencias, cosas así. A ver, veamos. Pero para la exponencial necesitarían integrar, pero no tienen Eso te iba integración. a decir, No, pero no, nosotros no, no hemos sí. visto integrar. Yo A ver, no. de pronto con la normal está bien, pienso yo, Es por que la no hay más complejidad. porque no se les enseña otro tipo. O sea, el tema es que no saben integrar. ya, está bien, está bien. Ajá, Y ya. claro. Entonces, ya, para el segundo parcial sería entonces todo lo que tiene que ver con O la distribuciones. uniforme, mira, aunque sea para que vean que hay algunas distribuciones, ¿no? La distribución uniforme, solo es el áreas de rectángulo, ¿no? Podría ser, pero no sabría en qué le... O sea, igual tampoco se les va a evaluar. O sea, si hay tiempo lo Claro. puedes dar, pero no se los va a evaluar. Igual hay que sacar Porque áreas, ¿no? incluso en el sílabo que está en el sistema, tampoco se Aprobado. vienen distribuciones. Ajá, solamente distribución normal. Bien, entonces veamos eso, está bien. Ok. Ya, en la parte, aquí está De pronto taller. hay ¿Qué algún otro tema que se pueda sacar arriba en esta parte de probabilidades. No sé si quieres aquí. sacar?
O sea, Vale, aquí en vamos a la parte de darle conteo nosotros no aquí. estábamos incluyendo permutaciones, por si acaso. Acá permutaciones, No, combinaciones, pero sí dice ahí permutaciones, creo que en el sílabus. sí, O sea, yo creo que sí hay que darle eso incluso, pero no es que haya que meterse a ejercicios Profundizar. evaluar. complicados o evaluar Claro. cosas complejas. Ya, está bien. No, sí hay Dejémoslo que entonces darlo, ahí, sí hay para que que ellos darlo. conozcan, ya está bien. Claro, típico así, a ver, el número de comisiones se pueden sacar de un grupo de 20 estudiantes, así cosas así. Ya. O sea, ¿no? O número de muestras que se puede sacar de un lote de productos. Aplicando la fórmula de pronto. Claro. Y la fórmula, como dice Olga, sacar, por ejemplo, la probabilidad basada en esto de la plaza, o sea, con el número de eventos, pero ejercicios no muy complejos. Claro. A mí también me gusta hacerles pensar el concepto de probabilidad como un concepto de largo plazo. Y ahí comienzo a hablar sobre, por ejemplo, cuando hablo sobre el experimento Bernoulli, el experimento binomial. Algo que me pasó con ellos es que siempre se quejan de que yo hablo de manera muy técnica y a veces es mejor no hablarles tan técnico, Sí, al menos a ese grupo, sí son medio difíciles. Ok, ojalá que no se quejen. ojalá que no se quejen, sí, conmigo siempre se habla muy técnica. Ok, aquí en intervalos de confianza y prueba de hipótesis, el alcance es este, estimación puntual, obviamente hablamos de estimaciones puntuales y que también hay estimaciones por intervalo. Selección del tamaño de la muestra, que tiene que ver con el intervalo de confianza. Nosotros ahí tenemos la fórmula para calcular en función del error de estimación. De ahí la introducción a prueba de hipótesis, hablamos de valor P también. Pruebas de hipótesis para una muestra grande. Solamente vamos a ver para muestras grandes, media y proporción. Y también terminamos con pruebas de hipótesis para dos muestras grandes e independientes, solamente media y proporción. Ya. No avanzamos con más cosas porque en nutrición ellos ven bioestadística y ellos ven pruebas también de hipótesis para muestras pequeñas, pruebas para muestras pareadas y ven más cosas, los de nutrición. Y para los de obviamente las otras carreras de FATCOM y de FCCM, perdón, FCCH, ellos quedarían hasta ahí nada más, por ahora. Por ahora, porque dentro de lo que se está proponiendo también hay ciertos cambios, pero eso ya entraría una vez que aprueben una propuesta que se está trabajando. La diferencia entre población y muestra está al inicio, ¿no? Sí, sí, ahí está. Pero igual, supongo que más adelante habrá que retomar esas definiciones un poco para diferenciarlas, porque sí suelen equivocarse. Y entonces se les dice que las fórmulas se les dan en el examen y Sí, sí. sí. Yo después les paso el formulario, porque en el examen, en los últimos exámenes, ya como que completamos el formulario y nos pusimos de acuerdo con las fórmulas que vamos a manejar. Entonces, ese mismo formulario se los voy a pasar, ya, para el primero y segundo formulario completo. Eso, les puedo compartir las prácticas, estas plantillas en R, que también les puede ayudar a los chicos para que ustedes le puedan también pasar. Ahora, otra cosa, si ya vamos a llegar hasta el primer parcial en distribución discreta, yo creo que sí tendríamos tiempo, porque la verdad el semestre pasado se me fue bastante el tiempo y el tema de las sustentaciones las dejé para después para la semana de examen de mejoramiento. Y no, la dejé para la semana de exámenes mismo, ¿no? Y obviamente me jalaron las orejas, ya, aunque fueron contados los estudiantes, porque el resto estuvo de acuerdo y fueron solo 10 minutos y ellos ponían el horario. O sea, tenía toda la semana y ellos ponían el horario. Pero bueno, es mejor hacerlo antes del examen final. O sea, si nos queda tiempo, preferible la sustentación es hacerlo la última semana. Entonces tratemos de terminar sí o sí el 9 de enero todo el contenido. Esa es la meta, para que nos quede esa semana de sustentaciones y el examen final. Y ¿Ya? no queda tiempo, porque a mí peor me tocó, me tocó decirles que suban los videos en YouTube, pero en realidad lo mejor es que los pongan en las propias clases.
Sí, es Pero mejor, ahora no incluso. alcanzaba el tiempo, pero ahora sí está No, es pasado verdad, rápido. no alcanzó el tiempo, pero si ya como vamos a hacer así, vamos a no darle tanto énfasis a la otra parte y avanzamos hasta distribuciones discretas, que es lo, digamos que lo más grueso de esa parte, entonces sí nos debería quedar tiempo para la última semana el tema de las sustentaciones, porque a mí tampoco me quedó tiempo. Entonces yo, por hacer un bien, me jalaron las orejas, entonces Ahí eso. hay un tema 5.3, selección del tamaño de la muestra. ¿Eso es Eh, con respecto a un nivel de Eso es, confianza o sale de con la fórmula respecto del a intervalo una de potencia? confianza. Claro, es el tamaño de la muestra usando el error de estimación. Ya, sino que lo he Ah, ok. puesto como una parte más, ¿no? Pero la verdad es que eso se avanza como un Ok, solo bloque. ok. Ajá, lo avanzas como un solo bloque. Sino que como hay que hacer bastante énfasis en lo que son ejercicios, ejemplos, entonces lo he abierto un poco más para esos temas, revisarlos así. Y también porque estaban asociados a, si te dan cuenta, aquí tengo asociado páginas de un libro, del texto guía, que no sé si ustedes lo usaron o no, quizás no es el mejor texto guía. La verdad no quiero ahorita aventurarme a buscar otro texto, porque como va a haber una nueva sílabo, se está trabajando en ello y creo yo que después el texto va a cambiar, pero al menos aquí tienen referencia los chicos del texto guía. ¿Cuál es el texto guía que estábamos usando? Es este que está aquí, Estadística para Administración y la Economía. Este libro está subido incluso la pueden encontrar en la web, ustedes se las pueden compartir. Ya, y ese fue el que usamos. Y está referente a estas páginas de este libro, el contenido. Entonces, incluso también les puedo ayudar un poco si van a hacer si van a hacer controles de lectura, pueden usar el texto guía que está ahí para que ellos lo lean previamente a la clase. Y ya ustedes, aquí he puesto un texto guía, pero he puesto el quiz como para cada unidad, pero ustedes verán ese día, es simplemente referencial, ¿no? Ustedes verán si toman quiz en esa clase o en la siguiente, o a veces, ¿no? Yo tomaba los quizzes posteriores a la clase y les tomaba un tema de la clase anterior y los otros temas de la clase nueva, como para ver si habían captado de la clase anterior, pero como un quiz, como control de lectura. Si ustedes quieren usar asincrónico, no hay problema. Si ustedes lo quieren hacer en clase, yo lo hice en clase. Ujú. Este, ¿Sería eso posible es. compartir también los exámenes anteriores, Sí, yo te puedo compartir al menos las del semestre pasado y las del anterior también podría compartirte como para tener una idea de cómo del nivel de se va a evaluar? complejidad? Ya no hay problema. Sí. Igual Claro, ahí, bueno, eso sí tiene que revisar Olga y Gilman, los exámenes que tomamos este semestre anterior, eso sí. sí, el primer parcial se hizo ajustes, sí habían temas con errores. Primer parcial, pero ya el segundo y el mejoramiento no hubo ninguna observación. Este, sí, y los anteriores tampoco han tenido problemas, pero igual se los voy a pasar para que tengan una idea, ¿no? De lo que se está evaluando. O sea, ¿se cometerán errores? Sí, se podrán cometer errores, que no es lo ideal, que no es lo que debería pasar, pero creo que uno aprende de ello y tratemos de que no se vuelva a ocurrir. Esa es la idea. ¿Ya? Una Estaba cosa sobre pensando el que, proyecto. perdón. No, sí, ¿Qué me sí, ibas a no. decir? Así, una cosa que estoy pensando es que, bueno, yo hace unos años dicté este curso y me fue bien enseñándoles R en el capítulo de estadística descriptiva, usando Ya. comandos sencillos como ist, boxplot, simplemente creábamos el vector numérico y llamábamos a estos comandos que son de una sola línea y ellos generaban histogramas, diagramas de caja y ellos producían sus propios gráficos, les gustó eso. Entonces lo que hacía es aprovechar esa unidad 2 para introducirles R. No hay problema, siempre y cuando te dé el tiempo. Y el tema del laboratorio, o sea, no tenemos horas asignadas, pero si tú gestionas el tema de que te puedan el laboratorio dar para una clase, Ah, pero no cierto, tenemos asignado laboratorio, te cuento. cierto, cierto. Entonces eso es un problema, ¿no? En ese tiempo lo dicté fue virtual el curso que dicté ese año. Ah, bueno, es que ahí sí ya es diferente. Ajá. Ahí es diferente. O sea, lo que podrías hacer que una clase
la programes virtual, justo por eso, ¿no? O sea, esa sería una opción. Pero también el hecho que te asistan, esa es otra. A veces los chicos no Ah, asisten. bueno, ahí veremos. Ese es ese es el problemita. Sí, pero iba a decir algo, Este, Fernando, sobre el proyecto. Ah, ajá, sí, antes era de sobre el decir Fernando. proyecto. Que, ¿te Ya, acuerdas que el semestre anterior tuvimos una base de datos unificada en base a esta encuesta real que sí sobre estudiantes? No sé si vamos a ajá. tener algo parecido. Porque eso fue positivo para mí, Sí, sí, de acuerdo a lo que yo hice. fue positivo. No he hecho una nueva. No sé si cogemos la misma y llenamos más, pero obviamente arreglando un poco para que no ingresen mal ingreso, ¿no? Pero algo así. Porque sí, a mí me fue bastante bien porque desde el inicio ellos ya tenían idea de lo que habían llenado el formulario y fue mucho más sencillo que entendieran qué es lo que tenían que hacer porque ya se les hacía familiar las variables. Y como hicimos el primer entregable, entonces tenemos dos opciones. Cogemos las mismas 300 que están y llenamos más datos con el formulario o hacemos uno nuevo. Eh, yo no sé si tenemos tiempo para hacer uno nuevo, porque lo Yo ideal sería tampoco que ya creo. esta semana lo llenen. Ya, entonces cogemos el mismo. Lo que voy es a revisar para que no salgan tantos errores en la hora del ingreso, nada más. Pero cogería bueno, no sé si se pueda sobre esa misma, modificar y esa misma base armar. Bueno, si no tendría que yo unirla después al final y les pasaría el archivo. Eso podríamos hacer. Sabes que incluso la base salían errores, sí, pero los chicos también tenían que darse cuenta de esos errores, ¿no? Y corregir, porque a veces en la práctica suele pasar eso. Si no Claro, no, sé. pero eso más bien es bueno, porque eso es lo que en Exacto, la es realidad bueno se para que hace. ellos vean lo que Entonces, pueda eso está pasar. bien. Claro, la Ajá, preparación de la data. Más sí. bien eso, no sé si en alguna parte del curso sí hay que darle eso, o sea, la preparación de los datos. Sí Porque en realidad sí se lo se les piensa envió dar, eso, ¿sabes? pero Sí se sí lo se les piensa envió, dar. pero yo nunca les di clases, digamos, eso. No, en las clases no se ve nada de eso, pero dado que teníamos eso como ejemplo y me lo preguntaban bastante, sí hubo la oportunidad de aclarar, incluso de datos, llenar datos faltantes, por ejemplo. Entonces, sí lo vimos de manera como que no programada, pero sí dentro de la retroalimentación cuando me preguntaban de manera general, sí veíamos ese tema y me parecía muy bueno porque a veces los datos estaban bien datos faltantes. ¿Qué hago si tengo datos faltantes? Tengo datos que están mal ingresados, entonces, ¿cómo hacemos? Revisamos la base. Entonces, sí, fue bueno. Entonces, De podríamos pronto usar se ¿qué les ibas a puede decir? dar a los estudiantes datos que no tengan esos problemas. Mm, o sea, le dimos la vez pasada fue una. Ahora, yo no sé también si los estudiantes se prestarán los proyectos, siendo el mismo formulario. Claro, eso podría suceder, eso sí podría. Ajá. Deja ver si creo otro, ¿ya? Esta semana, este fin de semana, para ver si entre lunes y martes lo tengo listo y lo mandamos como tarea sin puntos. Eso sí recuerdo que en este curso hay full copiadera. Sí, o sea, lo que estoy pensando es que podría prestarse el proyecto del semestre pasado. Y a la final terminan pasando gente que no sabe el curso, pues porque el proyecto lo han mandado a hacer o lo han copiado, qué sé yo. Claro, sí, es probable, sí, es probable. Déjame buscar uno donde ellos puedan llenar y a la final podamos usar ese de ahí, algo que les parezca interesante. Sí, entonces déjame echarle cabeza. Si ustedes tienen alguno en particular, también me pueden avisar esta semana, este fin de semana, o a mayor, eh, a máximo hasta el lunes, si tienen en mente Muy bien, algún formulario. perfecto. Ujú. ¿Alguna pregunta, Gilmar? Tú que has estado calladita, ¿alguna pregunta? No, todo bien por ahora. Igual cualquier cosa te pregunto luego. Ya, no hay problema, Gilmar. Ya, pues chicos, entonces quedamos así. Gracias. Hasta luego. Cuídense, pasen bien, chao, chao. Chao. Chao, chicos.